Este domingo 20 de agosto de 2023 va a ser un día inolvidable en Guatemala. El sociólogo Bernardo Arévalo, en fórmula con Karine Heredia, una científica y maestra de la universidad, pues lograron la victoria, lograron lo que parecía que no iba a ocurrir. Habían dado la sorpresa en la primera vuelta y ayer, que fue la segunda vuelta, ganaron con una mayoría aplastante, abrumadora, de más de 20 puntos porcentuales, frente a la candidata de la derecha, Sandra Torres. Fue casi 1 millón de votos de diferencia, y lo que vimos en la ciudad, lo que vimos en la capital y en muchas regiones, fue una experiencia impresionante de movilización juvenil, no solo con voluntariados para defender las urnas, para defender su voto, para defender las elecciones, sino para hacer promoción de este proceso electoral, de convencer a la gente que saliera a votar, de estar ahí cuidando las elecciones y de participar políticamente. Fue una movilización impresionante. Lo que veíamos en las mesas eran muchos jóvenes voluntarios, pues haciendo el conteo de votos, haciendo la presencia, y pues en algunos lugares con una mayoría de 10-1, o sea, hubo lugares aquí en Ciudad de Guatemala y en la zona central donde la votación en favor de la fórmula que ganó fue de 80%, más de 85% en favor de Bernardo Arévalo y Karine Heredia, ¿no? En otras zonas donde parecía o donde estaban muy convencidos de ganar del lado de la candidata de la derecha, lo que ocurrió fue que casi empataron. O sea, sí hubo una gran y enorme movilización que, insisto, se le debe mucho a los jóvenes y también a los pueblos indígenas, que decidieron que, a pesar de que esta fórmula no había hecho un pronunciamiento en favor de los pueblos, no había tenido en la agenda a los pueblos indígenas, no los había incorporado incluso a su plan o a su programa de gobierno, decidieron apostar por esta fórmula, que tiene una posición moderada, de socialdemócrata, hay que decirlo, no, que su objetivo es la lucha contra la corrupción, pero no ha hablado de lucha contra la impunidad, pero no ha hablado de acabar con el modelo económico que está afectando tan fuertemente a un país que tiene la mitad de la población indígena. No ha hablado de enfrentar el extractivismo, solo ha hablado de una lucha contra la corrupción, y eso parece que en Guatemala ha sido suficiente. Sido suficiente para generar esto que llaman aquí la nueva primavera democrática, ha sido suficiente para convencer a la gente de los pueblos a salir a votar, y ha sido suficiente también para generar una inercia, una efervescencia. Ayer, pues como en muchos otros lugares de América Latina que hemos visto en los últimos años, que nos recuerdan las victorias de México, de Colombia, de Brasil, pues la gente ha salido, la gente se ha volcado a las calles a festejar el Día de la Esperanza, aunque no necesariamente eso signifique que tengan resuelto el problema que enfrentan. ¿Por qué? Porque ahora lo que ocurre es que desde el minuto 1 pues se está planteando ya cómo no permitir que gobierne esta visión, que es, insisto, todavía muy cuidadosa, ¿no? Les dicen aquí a los ganadores, dicen su izquierda rosa, ¿no? Que todavía no tiene una propuesta totalmente antiimperialista, ni anticapitalista, ni de ningún modo que podríamos decir radical. Bueno, con todo y eso, la gente está esperando que la reacción de las fuerzas de la oligarquía de la derecha sea muy dura, que ni siquiera hay temor de que pueda llegar incluso a tomar posesión Bernardo Arévalo en enero, porque esto está precedido por un tema que ha sido importante en el gobierno de Alejandro Yamatei, que es la judicialización de la política. Hay más de 100 personas, entre jueces, fiscales, periodistas y activistas, exiliados, con el riesgo de ser encarcelados por sus posiciones políticas. Esto ha implicado también al partido de Semilla, que es el partido que postuló a Bernardo Arévalo y que enfrenta ahorita un juicio que no necesariamente es
entendible para muchos de nosotros porque enfrenta un juicio por crimen organizado por el tema de, digamos, de la falsificación de firmas para conseguir el registro. Esta supuesta falsificación no ha sido llevada por la vía electoral, como podríamos pensar en cualquier país democrático, sino por la vía penal. Entonces, los dirigentes de Semilla, el propio partido político enfrenta acusaciones de crimen organizado. Entonces, esa situación va a seguir, todavía es un proceso que está abierto, todavía es algo que no queda claro cómo se va a resolver en los próximos meses antes de que Bernardo Arévalo asuma la presidencia. Y después, una vez asumida la presidencia, no se tiene claro tampoco cómo va a funcionar. Semilla consiguió 23 diputaciones, es un grupo importante de diputados y va a tener que hacer alianzas con los sectores que no habían quedado dentro de su programa de gobierno, insisto, por ejemplo, los pueblos indígenas, los distintos pueblos indígenas que hay acá. Esa va a ser uno de los retos importantes, la conformación del gobierno. El virtual presidente Bernardo Arévalo, ayer en su primera conferencia de prensa, dijo que en una semana estará anunciando cuál es su propuesta de gabinete. También habló de México, le preguntaron si va a hacer conferencias todos los días a las 6 de la mañana como el presidente mexicano. Él dijo que va a buscar algún método de comunicación con la gente, no necesariamente ese, pero sí habló de, y fue una cosa muy importante, dijo que ya había hablado con el presidente mexicano para, no solo porque le expresó su felicitación Andrés Manuel López Obrador, sino también para empezar a trabajar en propuestas conjuntas para que las fronteras no separen, sino que ayuden a unir. Y eso es un tema que a nosotros en México nos tiene que hacer, pues, la vida muy feliz, porque finalmente tener un gobierno con el que se pueda dialogar, un gobierno con el que se pueda trabajar temas tan importantes como los de la migración, el tráfico de personas o incluso el tráfico, el narcotráfico, el crimen organizado, pues va a poder abrir espacios importantes de solución de problemas que son públicos. Y yo creo que hasta ahí me quedo porque yo no estoy muy acostumbrada a hablar en estos espacios y entonces me cuesta trabajo a veces entender muchas de las lógicas, pero aquí me quedo y con la invitación a todos, a todas, a todos de estarnos escuchando a Línea Duarte y a mí, todos los lunes a las 7 de la noche en este programa que estamos haciendo.